Hay momentos en la vida en los que basta una palabra mal dicha, una mirada indiferente o un gesto no correspondido para que algo dentro de ti se rompa. No lo dices en voz alta, pero lo sientes con fuerza. Te afecta. Y no sabes por qué. A veces te preguntas si eres demasiado sensible o si simplemente estás cansado. Pero lo que hay detrás de todo eso no es debilidad. Es historia emocional no resuelta. Y Sigmund Freud, con su mirada profunda del alma humana, puede ayudarnos a entenderlo. Freud no hablaba de no dejarse afectar como un consejo de autoayuda superficial. Para él, todo lo que nos toca emocionalmente tiene una raíz en nuestro inconsciente. Lo que hoy nos hiere, en muchos casos, es un eco de algo más antiguo, más profundo y más oculto de lo que creemos. Es como si cargáramos con una caja llena de emociones reprimidas, esperando una pequeña chispa para desbordarse. Y esa chispa suele venir de los demás, una crítica, un rechazo, una comparación, En el mundo emocional del adulto mayor, y en especial dentro del contexto mexicano, donde la familia, el respeto y la opinión de los demás tienen un peso cultural muy fuerte, estas heridas pueden amplificarse. Porque no solo se trata de lo que sentimos ahora. Se trata de todo lo que hemos guardado durante años, expectativas incumplidas, sacrificios no reconocidos, decisiones no comprendidas y silencios que se volvieron cicatrices. Freud proponía algo revolucionario para su tiempo y todavía incómodo para muchos. Conócete en tus sombras. Él decía que no somos completamente conscientes de por qué reaccionamos como reaccionamos. Nuestro yo, el ego, que intenta navegar el día a día, está constantemente negociando con el ello, el conjunto de nuestros deseos más primitivos, y con el superyo, la voz interior que nos impone normas, juicios y expectativas. Cuando uno de estos tres domina, el equilibrio emocional se rompe. Por ejemplo, si el superyo ha sido alimentado durante décadas por voces externas, la voz del padre exigente, la madre que pedía perfección, la sociedad que juzga, entonces cualquier gesto que percibas como juicio, aunque sea mínimo, puede afectarte con fuerza. No es el comentario en sí, es todo lo que representa, es lo que activa en tu inconsciente. Y aquí viene el primer gran aprendizaje que Freud nos deja para empezar a blindarnos emocionalmente. No se trata de endurecer el alma, sino de comprender su estructura. Entender de dónde vienen nuestras reacciones es el primer paso para transformarlas. Si todo te afecta, no es porque el mundo sea cruel, es porque todavía hay partes de ti que no han sido escuchadas ni liberadas. En la práctica, esto se manifiesta en muchas formas. A veces reaccionas con ira y no entiendes por qué te molestó tanto algo tan pequeño, o te sientes profundamente herido por un olvido, como si eso confirmara que no vales lo suficiente. Pero en realidad, lo que duele no es el presente, sino el pasado que sigue sin sanar. Freud nos habla también de los mecanismos de defensa, esas estrategias inconscientes que usamos para protegernos del dolor emocional. La negación, la racionalización, la proyección, todas ellas buscan evitar que toquemos el núcleo del sufrimiento. Pero lo irónico es que mientras más lo evitamos, más esclavos nos volvemos de él. En una cultura como la mexicana, donde muchas veces se valora el silencio emocional y el aguantar, estos mecanismos se vuelven automáticos. No pasa nada, decimos, pero sí pasa, y pasa dentro. Por eso, antes de aprender a que nada ni nadie te afecte, necesitamos pasar por un primer umbral, el de reconocernos heridos, sensibles, humanos. Solo desde ahí puede construirse una fortaleza auténtica, no una armadura que esconde la fragilidad. Así que la pregunta no es ¿cómo dejo de sentir tanto? La verdadera pregunta es ¿qué parte de mí no ha sido reconocida y por eso duele tanto? Porque lo que no se reconoce se repite, y lo que se repite te controla. Cuando alguien te hiere y tú respondes con frialdad o haces como si no importara, probablemente no estás siendo fuerte. Estás defendiendo tu psiquis. Esas respuestas automáticas que parecen protegernos son lo que Freud llamó mecanismos de defensa.
Son herramientas inconscientes que usamos para evitar entrar en contacto con un dolor emocional que sentimos demasiado grande para enfrentar. Y aunque a corto plazo pueden parecer útiles, a largo plazo nos alejan de nuestra verdad emocional. En México, muchas personas mayores de 45 años crecieron escuchando frases como «Los hombres no lloran», «Tú tienes que ser fuerte», «No te quejes», «Agradece lo que tienes». Y aunque estas frases buscaban forjar carácter, también enseñaron a reprimir. Y lo reprimido, decía Freud, no desaparece, se transforma. Se transforma en ansiedad, en resentimiento, en enfermedades psicosomáticas o en distanciamiento afectivo. Uno de los mecanismos más comunes es la racionalización. Es esa necesidad de explicar con lógica algo que nos dolió profundamente, como diciendo, no me afectó, es que esa persona es así, o yo ya no espero nada de nadie. Pero detrás de esa lógica está el dolor no reconocido. Otro mecanismo frecuente es la proyección, cuando atribuimos a los demás lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, decir que el otro es egoísta cuando en realidad nos sentimos culpables por querer priorizarnos. También está la represión, el pilar del inconsciente freudiano. Reprimir significa enterrar una emoción, una experiencia o un deseo que consideramos inaceptable, pero esa represión no borra la emoción, solo la oculta en lo más profundo, y mientras esté allí, seguirá operando desde las sombras, afectando nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestra estabilidad emocional. Freud decía que el inconsciente es atemporal. Es decir, no distingue entre lo que pasó hace 40 años y lo que ocurre hoy. Por eso a veces reaccionamos con una intensidad desproporcionada, porque no estamos respondiendo solo al presente, sino a toda una cadena de memorias ocultas. Si tu pareja hoy te ignora, puede que estés sintiendo sin saberlo el mismo vacío que sentiste cuando eras niño y no te escuchaban en casa. El mecanismo de defensa en ese momento se activa para no enfrentarte a ese abismo, pero el dolor, tarde o temprano, encuentra una vía de salida. En el contexto emocional mexicano, también es muy común el desplazamiento, mover la emoción de un lugar a otro. Por ejemplo, estás frustrado con tus hijos pero no quieres discutir, así que terminas explotando con un extraño en el tráfico. O con tu pareja por una tontería. El problema original nunca se resuelve, solo cambia de forma. Y todo esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo dejar de vivir reaccionando automáticamente? La respuesta comienza con una pausa. Esa pausa que permite que el yo, el ego consciente, intervenga entre el estímulo y la respuesta. Freud no proponía suprimir el inconsciente, sino dialogar con él. Escuchar lo que tiene para decir. Porque cada defensa que usamos habla de un miedo, de una herida o de un deseo que aún no hemos integrado. Aceptar nuestros mecanismos no significa justificarlos, significa hacernos responsables. Porque cuando no lo hacemos, entregamos el control de nuestra vida a fuerzas internas que ni siquiera reconocemos. Aquí hay un paso práctico. La próxima vez que algo o alguien te afecte, no te preguntes ¿por qué me hizo esto? Pregúntate, ¿qué parte de mí fue tocada por esto? Es ahí donde comienza el verdadero trabajo emocional. No en controlar al otro, sino en comprender por qué eso me duele tanto. Y sí, es difícil. Porque enfrentarnos a nuestras emociones más primitivas y nuestros recuerdos más enterrados puede asustar. Pero como decía Freud, donde estaba el ello, debe advenir el yo. Es decir, solo cuando llevamos luz a las sombras, podemos empezar a vivir desde la conciencia y no desde la reacción. Desactivar los mecanismos de defensa no significa exponernos al dolor sin protección. Significa reemplazar las defensas automáticas por una fortaleza interna basada en la comprensión y la compasión hacia uno mismo. Solo así podemos empezar a vivir libres de las cadenas invisibles que nosotros mismos construimos para sobrevivir. Y es ahí donde empieza el verdadero blindaje emocional. ¿Alguna vez has sentido culpa por descansar?
¿O has dudado de ti mismo aunque hayas hecho lo correcto? ¿Te has juzgado por pensar diferente de tu familia o por querer algo solo para ti? Esa voz interna que critica, exige, castiga o minimiza tus logros tiene nombre en la teoría de Freud: el superyo. El superyo es la parte de nuestra mente que representa la autoridad interiorizada. Es el eco de todas las figuras que marcaron nuestra educación emocional: padres, maestros, religión, cultura. En México, esta voz puede ser particularmente severa, porque desde pequeños nos enseñaron que portarse bien no es solo una cuestión de conducta, sino una obligación moral ante la familia, la sociedad y hasta ante Dios. El superyo mexicano suele estar cargado de culpa y deber. Frases como "¿qué van a pensar los demás?", "no seas egoísta", "eso no está bien visto", no solo nos condicionan de niños, sino que se quedan en nuestra psique como normas internas. Y aunque ya nadie nos lo diga, seguimos escuchándolas, en silencio, todo el tiempo. Freud explicaba que el superyo no es malo en sí mismo, de hecho es necesario. Nos ayuda a mantener un orden ético y a convivir socialmente. El problema aparece cuando este superyo es excesivamente estricto o punitivo, cuando no permite espacio para el error, el deseo o la individualidad, cuando exige perfección y castiga el descanso, cuando impone normas que ya no tienen sentido pero siguen teniendo poder. Una persona de más de 45 años puede llevar toda una vida actuando bajo los mandatos de un superyo inflexible sin siquiera cuestionarlo. Puede haber dedicado décadas a cuidar a los demás, a sacrificarse, a trabajar más de lo que su cuerpo soportaba, todo para cumplir. Y cuando por fin llega el momento de pensar en uno mismo, el superyo ataca. Eso es egoísmo. Ya no tienes edad para eso. Deberías estar pensando en tus hijos, no en ti. Este es un conflicto profundo. El deseo contra el deber. El ello, la parte más instintiva de nuestro ser que quiere placer, libertad, descanso, choca con el superyo, que impone límites, juicios y reglas. Y en medio de esa batalla está el yo, el ego, tratando de encontrar paz. Pero ¿qué pasa cuando el superyo gana siempre? Pasa que dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para los demás, incluso cuando ya no lo necesitan. Pasa que nos volvemos nuestros propios carceleros emocionales, y eso agota, eso duele. Freud hablaba de la neurosis de culpa, una forma de sufrimiento donde la persona se siente mal incluso cuando no ha hecho nada malo, como si tuviera una deuda con la vida, como si siempre estuviera en falta. Esta sensación es muy común en generaciones que crecieron con valores rígidos y estructuras familiares tradicionales. Y en México, donde la figura materna y el respeto al clan familiar son tan importantes, este peso puede sentirse como una cruz difícil de soltar. Para comenzar a desactivar esa voz interna que juzga, es fundamental identificar su origen. Esa frase que me repito, ¿de quién es en realidad? ¿Es mía o es la voz de mi madre, mi padre, el sacerdote, la sociedad? Y esa norma todavía tiene sentido en mi vida actual. Cuando el superyo deja de ser cuestionado, se convierte en tirano. Pero cuando lo reconocemos y lo enfrentamos, podemos reformularlo. Podemos convertir esa voz crítica en una voz sabia. En vez de que nos diga "no puedes", que nos diga "cuida tus límites". En vez de "estás mal por desear eso", que nos diga "date permiso de sentir pero decide con conciencia". Blindarse emocionalmente no es callar la voz del superyo a la fuerza. Es aprender a dialogar con ella desde la adultez. Decirle "gracias por cuidar de mí, pero ya no necesito que me castigues. Hoy decido yo". Porque esa es la libertad emocional más profunda. Cuando dejas de vivir para agradar y empiezas a vivir desde tu verdad. No se trata de rebelarse con rabia. Se trata de reconciliarse con la parte de ti que siempre quiso hacer todo bien, pero que ahora merece descansar, disfrutar y ser quien realmente es. Hay cosas que decidimos no pensar, recuerdos que no queremos tocar, emociones que consideramos inaceptables,
decisiones que enterramos bajo la excusa del no tenía opción. Pero todo eso no desaparece, se reprime. Y como bien lo enseñó Freud, lo reprimido no muere. Se transforma en síntomas, conductas, bloqueos y sobre todo en sufrimiento que no entendemos. Freud fue claro en su diagnóstico. Gran parte de nuestras emociones y comportamientos más dolorosos no tienen su raíz en el presente, sino en lo reprimido, aquello que hemos guardado en silencio por años. Y eso es especialmente evidente en etapas más avanzadas de la vida, cuando el tiempo invita a la reflexión y las defensas empiezan a desgastarse. En la sociedad mexicana, donde el silencio emocional muchas veces se confunde con fortaleza, lo reprimido puede alcanzar niveles profundos. ¿Cuántas veces te dijeron que no llores? ¿Cuántas veces callaste para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces renunciaste a algo que querías por no decepcionar a otros? Reprimir no siempre es consciente. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. El aparato psíquico, según Freud, actúa como una especie de guardián. Cuando un pensamiento, deseo o emoción amenaza con desestabilizar nuestro equilibrio interno porque es doloroso, vergonzoso o socialmente inaceptable, lo entierra en el inconsciente. Pero ese material psíquico sigue activo, buscando maneras de salir a la superficie. Y entonces aparece en sueños, en lapsus, en decisiones que no entendemos, en enfermedades que ningún médico logra explicar del todo. Una tristeza inexplicable, una ansiedad constante, un patrón que se repite en las relaciones. Todo eso puede ser el eco de lo reprimido. Quizás por eso te afectan tanto los comentarios de otros. Quizás por eso reaccionas con más fuerza de la que esperabas. Porque lo que está en juego no es solo el momento actual, sino todo lo que has cargado sin procesar. Un ejemplo común en nuestra cultura es la represión del enojo. Se nos enseña a ser obedientes, a respetar incluso cuando sentimos injusticia, a no cuestionar a los mayores. Pero ese enojo no se va, se guarda, y con los años puede transformarse en amargura, en rigidez, en tristeza. La persona no se da cuenta de que detrás de su estado emocional hay rabia contenida, rabia que alguna vez tuvo sentido, pero que nunca encontró una salida saludable. Freud decía que el síntoma es un compromiso entre el deseo reprimido y la necesidad de defendernos de él. Por eso, los síntomas no se resuelven simplemente ignorándolos o reprimiéndolos aún más. Se resuelven escuchándolos, interpretándolos, dándoles voz. Si te sientes constantemente afectado por los demás, si sientes que todo te toca más de lo que debería, es posible que haya una historia emocional no dicha detrás de eso. Y no es necesario hacer una regresión profunda ni revivir traumas violentos para comenzar a sanar. A veces, el solo hecho de decir en voz alta, esto me dolió, esto me faltó, esto lo quise y nunca lo tuve, ya es un acto de liberación. Freud introdujo el concepto de abreacción, que es cuando una emoción reprimida finalmente encuentra expresión y al hacerlo se libera. No es gritar por gritar ni llorar por llorar, es permitirte sentir lo que has negado durante años. Es dejar de ser esclavo de lo que escondiste por miedo, vergüenza o lealtad. ¿Y cómo se hace eso en la vida cotidiana? Comenzando por hacer preguntas incómodas. ¿Qué emoción estoy evitando sentir realmente? ¿A quién me sigo callando cosas, incluso si ya no está presente? ¿Qué deseo nunca expresé por miedo a ser juzgado? Estas preguntas pueden abrir una puerta hacia ti mismo. Porque solo cuando reconoces lo que reprimiste, puedes empezar a decidir con libertad. Y solo cuando decides con libertad, los demás y sus palabras dejan de tener tanto poder sobre ti. Este proceso no es inmediato, pero cada paso que das hacia lo que escondiste te devuelve un poco de tu energía vital. Porque lo reprimido no solo duele, también consume. En México, decir que alguien aguanta mucho suele ser visto como una virtud, y en muchos casos lo es. Aguantar significa resistir, mantenerse en pie, ser fuerte ante la adversidad. Pero hay un punto en el que aguantar demasiado
deja de ser resiliencia y empieza a ser resignación. Y ese punto, aunque silencioso, desgasta profundamente al yo, esa instancia psíquica que, según Freud, está encargada de mediar entre nuestros deseos, nuestras normas internas y la realidad externa. El yo es quien toma las decisiones, quien regula, quien intenta mantener la armonía entre lo que sentimos, lo que creemos que debemos hacer y lo que el mundo nos exige. Es, en esencia, la parte de nosotros que construye nuestra identidad consciente. Pero cuando el yo está sobrecargado, porque durante años ha intentado complacer, controlar, adaptarse y callar, comienza a romperse, y eso se siente. Se siente en el cansancio que no se va con el sueño, en la sensación de estar desconectado de uno mismo, en la falta de entusiasmo por cosas que antes te motivaban, en el no saber qué quieres realmente, porque el yo se ha dedicado tanto a sobrevivir que ha olvidado cómo vivir. Freud explicó que el yo puede debilitarse cuando está constantemente presionado por las demandas del ello, los impulsos, y del superyo, las exigencias morales o sociales. Y si además se enfrenta a una realidad dura, como la presión económica, los conflictos familiares, la enfermedad, el envejecimiento, entonces se agota. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo sosteniéndolo todo tú solo. Muchos adultos mayores, especialmente en contextos donde han tenido que cuidar de otros toda la vida, hijos, padres, pareja, nietos, llegan a un punto en el que sienten que ya no hay espacio para ellos, que no tienen derecho a pensar en sí mismos sin sentir culpa. Y eso es precisamente lo que colapsa al yo, la imposibilidad de reconocerse como prioridad legítima. Cuando el yo está fuerte, puede tomar decisiones claras, poner límites, equilibrar el deseo con la responsabilidad. Pero cuando está débil, se vuelve sumiso ante los mandatos del superyo y reprimido frente a los impulsos del ello. Y esa desconexión interna puede volverse crónica. Por eso, blindarse emocionalmente no significa endurecer el corazón, sino fortalecer el yo. Y eso se logra a través de la autoconciencia, la validación emocional y el permiso para hacer cambios, incluso si son pequeños. El yo necesita espacio para respirar, para expresarse, para elegir. Si no lo tiene, sobrevive en piloto automático hasta que se apaga. Un ejemplo claro de esto lo vemos en quienes llevan décadas en relaciones o trabajos que ya no les nutren, pero sienten que no pueden cambiar por miedo al juicio o por costumbre. El yo ahí no decide, solo repite, y cada día que pasa se siente menos dueño de su vida. Recuperar al yo es una tarea esencial, no importa la edad ni las circunstancias, siempre hay tiempo para reconectarte contigo. Freud no hablaba de controlarte a ti mismo a la fuerza, sino de integrar tus partes. El yo fuerte no reprime al ello, ni se somete al superyo. Los escucha, los negocia y luego decide con autonomía. Aquí algunos pasos concretos para empezar a fortalecer el yo. Nombrar tus emociones. Decir lo que sientes, aunque sea solo para ti, ya es un acto de afirmación del yo. Validar tus deseos. Lo que quieres no siempre es egoísmo. A veces es necesidad legítima. Revisar tus creencias. Lo que piensas que deberías hacer viene de ti o de alguien más. Practicar microdecisiones conscientes, desde qué ropa ponerte hasta qué decir en una conversación. Ejercer tu voluntad en lo cotidiano fortalece tu capacidad de elección. No tienes que cambiar todo hoy. Pero cada acto de autenticidad es una forma de reparar el yo. Y cuando el yo se fortalece, los comentarios ajenos, los conflictos externos y las expectativas sociales pierden poder, porque ya no eres solo quien aguanta, eres quien elige. Muchos de nosotros hemos vivido bajo la idea de que, si planeamos lo suficiente, si nos anticipamos a los demás, si evitamos conflictos y nos esforzamos por hacer todo bien, entonces no nos afectarán. Pero esa ilusión de control, tan común en personas responsables, cuidadoras y autoexigentes, puede ser precisamente lo que más nos hace sufrir. Freud lo entendía bien.
El deseo de controlar nace del miedo, y el miedo, cuando no se reconoce, nos atrapa. Freud no hablaba del control como una virtud. Para él, es una manifestación del ego intentando lidiar con lo incontrolable: la vida, el tiempo, la muerte, los demás. Cuanto más frágil nos sentimos por dentro, más necesidad de controlar desarrollamos por fuera. Por eso muchas personas, especialmente después de los 45, entran en una etapa donde quieren que todo esté bajo su mando: horarios, rutinas, personas, emociones, decisiones familiares. Pero el problema es que la vida no obedece. En el contexto mexicano, esto puede verse reforzado por el rol tradicional de proveedor o de figura central en la familia. Cuando durante años has sido quien organiza, protege, sostiene, llega un punto en el que no saber qué hacer o no poder intervenir se vive como un fracaso. Pero no lo es. Es humano. El control excesivo es una defensa, una manera de no sentir, porque cuando controlamos, evitamos exponernos al caos emocional. Pero esa evitación, con el tiempo, genera más ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay control que alcance. Siempre habrá algo que se escapa: una palabra inesperada, una enfermedad, una pérdida, un cambio. Freud hablaba del principio de realidad como la capacidad del yo para adaptarse al mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Aceptar ese principio, que hay cosas que no puedes manejar, que hay personas que no van a cambiar, que hay dolores que llegan sin previo aviso, es un acto de madurez emocional. No significa resignarse, significa soltar la necesidad de tener certezas absolutas para poder vivir más libres. Uno de los efectos del deseo de control es que genera una sensibilidad excesiva a cualquier cosa que lo amenace. Por eso, una crítica puede doler más de lo que debería. Un cambio de planes puede desestabilizar emocionalmente. La falta de respuesta de alguien se vive como una ofensa. Todo lo que no puedes controlar se convierte en amenaza. Y aquí entra otra vez la propuesta freudiana. No hay fortaleza emocional sin aceptación del límite. Aceptar que no puedes prever todo, que no puedes evitar el dolor, que no puedes manejar las emociones de otros. Solo puedes responsabilizarte de ti. Eso no es pasividad, es libertad. Cuando sueltas el control, puedes empezar a observar, a escuchar, a responder en lugar de reaccionar. Y sobre todo, puedes empezar a descansar. Porque intentar manejar todo y a todos es una tarea agotadora. Te mantiene en estado de alerta constante, esperando el próximo imprevisto. Blindarte emocionalmente no es lograr que nada te afecte porque todo está bajo tu dominio. Es aceptar que muchas cosas te van a afectar, pero que no te van a destruir. Es confiar en tu capacidad de sostenerte, incluso cuando todo lo externo se mueve. Un ejercicio práctico para trabajar esto es preguntarte cada vez que algo te altera: ¿estoy tratando de controlar algo que no me corresponde? ¿Qué pasaría si suelto esta necesidad de manejar esta situación? ¿Qué parte de mí no quiere soltar porque cree que todo depende de mí? Detrás del deseo de control suele haber una herida antigua, la sensación de que, si tú no estás al mando, todo se desmorona. Pero esa no es tu tarea, y cuando liberas ese mandato, algo profundo se relaja en ti. Freud no prometía paz inmediata, pero sí nos ofrecía una brújula. Comprende tus defensas y verás tus miedos. Comprende tus miedos y encontrarás tu verdadero poder. ¿Cuántas veces has sentido un malestar físico que los médicos no logran explicar del todo? Dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio, problemas estomacales, fatiga crónica. En muchos casos, el cuerpo habla lo que la mente no se ha permitido expresar. Freud fue uno de los primeros en advertirlo. El inconsciente no solo vive en nuestras emociones, también se manifiesta en nuestro cuerpo. Y cuando lo reprimido no encuentra palabras, encuentra síntomas. Este fenómeno se conoce como somatización y es más común de lo que se cree, especialmente en culturas como la mexicana, donde hablar de lo emocional
puede ser visto como signo de debilidad o falta de carácter. En generaciones mayores, esto se agrava. Muchos crecieron con la idea de que expresar tristeza o ansiedad era hacer drama y que lo correcto era seguir adelante, en silencio. Pero el cuerpo no miente, y cuando el alma no se escucha, él lo dice por ella. Freud desarrolló el concepto de conversión histérica para describir cómo un conflicto psíquico podía transformarse en un síntoma físico. Aunque con el tiempo este término fue evolucionando, su intuición sigue vigente. Nuestras emociones necesitan salir. Si no salen por la palabra, lo harán por la piel, el estómago, los músculos o el sistema nervioso. En México, donde el estrés cotidiano, la responsabilidad familiar y la falta de espacios seguros para hablar de lo interno son realidades frecuentes, es común que personas mayores se acostumbren a convivir con malestares sin preguntarse qué hay detrás. Se recetan tés, medicamentos, se normalizan los dolores, pero rara vez se indaga si hay una tristeza no dicha, un enojo contenido, un miedo antiguo. Freud decía que hablar cura, no porque contar lo que sentimos lo borre, sino porque lo transforma. Poner en palabras lo que duele permite que el yo recupere su lugar frente a lo reprimido. Porque el síntoma físico muchas veces aparece cuando no hemos podido hacer eso, dar sentido a lo que sentimos. Imagina esta escena. Una mujer de 60 años comienza a sufrir de insomnio y crisis de ansiedad desde que se jubiló. Aparentemente, todo está bien. Tiene estabilidad económica, una familia cercana, tiempo libre. Pero dentro de ella hay un vacío que no puede nombrar. Años de postergar sus propios deseos, de cuidar a todos menos a sí misma, de sentirse útil solo cuando era necesaria. Su cuerpo ahora grita lo que su boca nunca dijo. No sé quién soy sin mi rol. Eso es somatización. Y no es todo está en tu cabeza. Es algo mucho más profundo. Es el alma pidiendo ser escuchada a través del cuerpo. Para comenzar a revertir este proceso, hay que atreverse a nombrar. Y para eso se necesita un espacio seguro. Puede ser una conversación sincera, una escritura íntima, una terapia. Lo importante es empezar a traducir el malestar físico en lenguaje emocional. Preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué no me estoy permitiendo reconocer? ¿Qué parte de mí se quedó en silencio durante años? Freud hablaba del retorno de lo reprimido. Esa idea de que lo que no se resuelve en lo psíquico siempre vuelve, y si no vuelve como emoción, vuelve como síntoma. Por eso, la verdadera fortaleza emocional no es resistir sin sentir, sino permitirse sentir sin miedo. En lugar de seguir preguntándote, ¿por qué me siento mal si no tengo ningún problema grave? Comienza a preguntarte, ¿qué emoción estoy evitando mirar? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero abrir ese espacio interior ya es un acto de cuidado profundo. El cuerpo no es enemigo, es aliado. Solo quiere ayudarte a ver lo que tu mente aprendió a ocultar. Y cuando empiezas a escucharlo, ya no necesitas que todo te afecte para poder comprenderte. Porque ya estás haciendo lo más importante, volver a ti con compasión y verdad. A cierta edad, muchas personas comienzan a preguntarse, ¿y yo qué quiero realmente? Es una pregunta que puede doler más de lo que parece, porque muchas veces, cuando finalmente hay espacio para pensar en uno mismo, no hay claridad. Hay vacío, hay miedo, hay culpa. Freud nos dio una pista clara para entender por qué. Durante años, el deseo propio fue reprimido, desplazado o negado, en nombre del deber, del amor, de la familia o del qué dirán. El deseo, esa fuerza interna que nos empuja a movernos, a soñar, a elegir, es una de las energías más poderosas de la psique humana, pero también una de las más malinterpretadas. En la cultura mexicana, marcada por mandatos familiares y valores de sacrificio, desear algo para uno mismo muchas veces se ve como egoísmo, y entonces el deseo se esconde. Freud sostenía que gran parte de nuestros conflictos emocionales
vienen de la tensión entre lo que deseamos y lo que sentimos que debemos hacer. El ello quiere gozar, disfrutar, expresarse libremente. El superyo quiere cumplir, obedecer, encajar. Y el yo, atrapado en medio, intenta sobrevivir sin romper con nada ni con nadie. Pero llega un momento en la vida, y suele ser después de los 45, en que esa lucha se hace insostenible. Porque ya no hay tanto tiempo por delante, porque el cuerpo empieza a decir basta, porque los vínculos cambian, y entonces algo dentro de ti empieza a preguntarse si aún estás a tiempo de escucharte de verdad. Muchos adultos mayores no saben lo que desean porque nunca se lo permitieron. Se dedicaron a criar, trabajar, sostener, estar para los demás, y cuando por fin llega el silencio, no saben qué hacer con él. Porque el deseo propio no nace de golpe. Hay que redescubrirlo, y eso implica entrar en zonas internas que estuvieron cerradas mucho tiempo. Freud no veía el deseo como capricho, lo veía como motor, como verdad profunda y como vía de acceso al inconsciente. Por eso trabajar con el deseo, sin censura, sin juicio, puede ser una forma poderosa de sanar, porque cuando te atreves a reconocer lo que realmente quieres, comienzas a liberarte de los mandatos ajenos. Aquí es importante hacer una distinción. Desear no es hacer lo que se te da la gana. Es escuchar lo que te hace bien. Es preguntarte, ¿qué parte de mí está dormida? ¿Qué experiencia postergué tanto que ya olvidé que la anhelaba? ¿Qué me haría sentir más vivo hoy? Puede ser algo simple. Volver a bailar, estudiar algo por gusto, viajar solo, escribir, decir lo que antes callabas, permitirte descansar sin culpa. O puede ser más profundo. Replantearte un vínculo, dejar una rutina, priorizarte en decisiones que antes ponías en manos de otros. El problema no es no saber lo que se desea. El verdadero problema es no creerse con derecho a desear. Y es aquí donde entra de nuevo el superyo, esa voz que te recuerda todo lo que deberías hacer antes de pensar en ti. Pero esa voz no eres tú. Es una construcción que, si bien tuvo su función, hoy necesita ser revisada. Porque muchas veces el sufrimiento emocional no proviene de lo que vivimos, sino de todo lo que nos negamos. Freud decía que el yo sano no es aquel que reprime el deseo, sino el que sabe integrarlo sin miedo. No se trata de seguir todos tus impulsos sin filtro, pero sí de dejar de vivir en automático. El deseo propio no te aleja de los demás, como temes. Al contrario, te conecta contigo, y desde ahí puedes vincularte mejor con los demás. Cuando no sabes lo que deseas, todo te afecta, porque vives desde el vacío, desde la reacción, desde la expectativa ajena. Pero cuando te das el permiso de desear, empiezas a tener norte, y entonces el juicio de otros, los cambios, las palabras duras, ya no te definen, porque tú sabes quién eres y sabes lo que quieres. Llegar al punto en que nadie ni nada te afecta no es una señal de frialdad ni de indiferencia. Es una señal de madurez emocional. Es cuando dejas de reaccionar desde la herida, desde el juicio o desde el miedo, y comienzas a responder desde un lugar interno que ya no necesita probar nada a nadie. Ese es el verdadero blindaje que Freud, sin decirlo con esas palabras, nos invitaba a construir. A lo largo de los capítulos anteriores, vimos cómo la estructura psíquica, ello, yo y superyo, condiciona nuestras emociones. Cómo las defensas inconscientes, lo reprimido, el deseo y la culpa, configuran una historia interna que, si no se comprende, nos hace reaccionar una y otra vez al mismo dolor. Pero ahora, con una mirada más clara, podemos comenzar a habitar otro espacio, un espacio de integración. Freud nunca prometió que dejaríamos de sentir. Al contrario, él proponía que el sufrimiento se transformara en algo soportable, incluso útil, que la angustia no nos destruyera, sino que nos movilizara hacia una comprensión más honda de nosotros mismos. Y esa comprensión es, en sí misma, una forma de libertad. Cuando comprendes por qué algo te dolía tanto, empieza a doler menos.
Cuando sabes de dónde viene tu reacción, dejas de juzgarte. Y cuando dejas de juzgarte, el juicio de los demás también pierde fuerza. Esa es la verdadera transformación. No que los demás cambien, sino que tú dejes de necesitar que lo hagan. Porque ya no estás esperando que el mundo repare lo que tú no te has dado. Porque ya no necesitas agradar para sentirte valioso. Porque ya no te defines por cómo te miran, sino por cómo te miras. En México, donde las relaciones familiares, las expectativas sociales y los lazos comunitarios son tan intensos, esta independencia emocional puede parecer egoísta, pero no lo es. Es amor propio. Y es también una forma más sana de amar a los demás, sin depender de ellos para sentirte completo, sin cargarlos con tus heridas, sin castigarlos con tus silencios. Cuando nadie te afecta, no es porque estés cerrado, es porque estás claro, claro de tus límites, claro de tus deseos, claro de tu historia. Ya no hay necesidad de defenderte de todo, porque ya no hay un enemigo invisible dentro de ti que activa cada emoción como una alarma. Freud decía que la salud psíquica era la capacidad de amar y trabajar. Pero hoy podríamos sumar algo más: la capacidad de estar contigo mismo sin angustia, de hacer las paces con tu pasado, de elegir sin miedo, de vivir sin necesitar que todo esté bajo control para sentir paz. Esto no significa que no sentirás dolor nunca más. Significa que, cuando llegue, sabrás acompañarte, que ya no huirás de ti, que ya no necesitarás que el otro te valide para sentirte en paz. Eso, en un mundo que constantemente exige que te compares, te ajustes y te justifiques, es un acto de valentía. Así que si has llegado hasta aquí, quizás ya lo sientes. Algo dentro de ti se movió. Una parte que estaba dormida empezó a despertar. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero ya sabes dónde empezar a buscarlas, dentro. Y a partir de hoy, cada vez que alguien te diga algo que antes te hería, puedes respirar hondo y preguntarte: ¿esto me define o solo me recuerda algo viejo? ¿Esta crítica es mía o del mundo de quien la lanza? ¿Quiero cargar con esto o ya no me pertenece? Porque blindarse emocionalmente no es endurecer el corazón, es afinar la conciencia. Es saber que mereces estar en paz, incluso si los demás no lo entienden. Es convertir tu historia en sabiduría. Y desde ahí, vivir con dignidad, con gozo y con libertad interior. Gracias por haberte permitido este recorrido emocional y profundo. Si este video resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu experiencia en los comentarios y comparte con alguien que esté listo para comenzar a sanar.